esa formación que está haciendo protrusión a través de sus digamos, fibras, saliendo por el piramidal. Las hernias del periné es la protrusión de una víscera entre los músculos aponeosos que forman el piso de la pelvis. Esto es lo que le estaba diciendo yo anteriormente. Esto tiene que ver en parte, esta zona del periné, con, ¿por qué les parece que dice acá, más frecuente 5-1 en mujeres? Por el embarazo también, por el parto. Por el parto. Y era mucho más frecuente todo este tipo de lesiones, y Daniel, los que hacen coloproctología y nosotros que hacemos paredes, lo tenemos bien presente, era mucho más frecuente anteriormente en mujeres multíparas, mujeres en donde todavía no se había empezado a practicar, estamos hablando de muchos años atrás, donde no se practicaba la episiotomía en el parto. Entonces, ¿qué pasaba? Había una gran tracción sobre los músculos del piso de la pelvis, sobre todo si eran, ya le digo, mujeres multíparas, y en aquellas épocas donde se hacían maniobras bastante traumáticas para hacer un parto natural, como la colocación de forceps, vacuum, o sin hacer episiotomías, o incluso después haciéndolas, en donde ese piso de la pelvis soportaba esos cambios bruscos de presión importantes, además de la presión que le generaba el embarazo mismo, y se alteraba su tono muscular, se pierde el tono muscular, y entonces empiezan a aparecer la aparición de este tipo de cosas, que desde el punto de vista funcional puede generar trastornos miccionales, trastornos evacuatorios intestinales, pero además la aparición de una hernia como tal, y no una hernia, hernia vesical o una hernia rectal, como se llama prolapso vésico-rectal, o prosidencia rectal, en caso de que todo el colon, con todas sus paredes, el recto salga hacia afuera. Es decir, ese debilitamiento de la pared inferior de la pelvis, o sea, del piso de la pelvis, en donde su gran exponente es el músculo elevador del ano, con todos sus haces, los anteriores, los haces pubovesicales, pubovesicuterinos y isquiáticos, pubococcígeos, perdón, no isquiáticos, hacen de que esa zona se debilite y puedan aparecer este tipo de hernias. Y también en operaciones realizadas sobre la zona, como por ejemplo en el hombre las prostatectomías, que también condicionan la posibilidad de que se produzcan lesiones de las fibras musculares. Abel, sí, sí. Justo esto que vos decís, mira, ayer lo estábamos charlando, es tal cual lo decís vos, y se está estudiando no es nueva la patología, pero es más frecuente y no se descubre tanto, que se llama el síndrome del periné descendido. Si ustedes se darán cuenta, por ahí viendo a veces televisión, hay una propaganda, la vi casualmente anoche, que dice, creo que 2 de cada 3 mujeres pueden empezar a perder, dice, pis o incontinencia de orina sin darse cuenta en gotas. Esto que decís vos, que es como el prolapso de vejiga o el prolapso de recto, en mujeres ya de más de 60, 50, depende de los cambios hormonales, se empieza a provocar esto. Y muchas veces, aunque no tengan el prolapso rectal, tienen constipación severa. Y la mujer empieza ya de mayor edad y vienen a la consulta porque tienen que hacer digitaciones para poder extirpar la materia fecal por el ángulo que les causa el recto, por la depresión de toda esta cincha perineal que vos estás diciendo. Se llama síndrome del periné descendido. Es mucho más frecuente de lo que uno cree, no es de fácil diagnóstico, es ecográfico, electromiográfico, por resonancia y por defecografía. Hay que hacer una defecografía. Una defecografía. Son cosas bastante complejas y muy comunes que están apareciendo en la mujer, y más en la mujer a veces de tipo multípara, como dijiste vos, ¿no? Que ha tenido muchos partos.
este es el elevador del ano, ¿no es cierto? Todas estas fibras que ven acá. Y estas son hernias propias del defecto en el músculo elevador, en la zona esa. Pero fíjense que puede también, a consecuencia de eso, una debilidad de esta zona, hacer una prosidencia o una protrusión de la mucosa rectal, porque no está contenida por este orificio que recubre el ano, o está debilitado, o de la zona de la vejiga que está por acá atrás, esta es la vagina y esta es la vejiga. También esta cincha que envuelve a la vejiga y a la vagina puede estar deteriorada y a producirse prolapsos vaginales. Bueno, y aparecer las hernias a ese nivel. Son blandas, reductibles, pueden tener síntomas urinarios, trastornos, como dijimos, de la parte rectal o colónica, y bueno, hay que estudiarlas y ver cómo está ese periné. Muchas veces, si es una hernia que está en la masa muscular del músculo elevador del ano, se resuelven. Ahora, si involucran la vejiga o el recto y el ano, hay que tomar conductas que son distintas, ¿no? Se debe hacer una plástica vesical, un ascenso rectal con colocación de una malla para que no se caiga el recto y genere ese ángulo que condiciona, como dice Daniel, un trastorno evacuatorio muy importante. Cuando es una hernia propiamente dicha, aparecen en esta región, más abajo que la cigiática, bien en el periné, allí. Y fíjense, ¿con qué se lo confundirían a esto, que terminó siendo una hernia? ¿Con qué se lo podría confundir a esta ubicación de Con una la hernia? inflamación de la glándula de Bartolino. Claro, no tiene una bartolinitis porque no hay una inflamación, ¿está? Pero puede ser un tumor de una glándula de Bartolinos. Se parece, Normalmente claro. cuando uno ve una bartolinitis es una tumoración de esta naturaleza que duele, que tiene la tetra de Celso, que tiene un componente infeccioso, pero está en la misma ubicación de lo que podría ser un tumor de una glándula de Bartolino o un quiste en la glándula de Bartolino. Está, y ahí podríamos, si abordamos por esta vía, vamos a encontrar, en algún momento nos encontramos o con epiplón o con incluso un asa de intestino, porque se puede haber discurrido a través de la pared. Bien, el abordaje generalmente es abdominal y se cierra y se coloca una malla. Bueno, no sigamos avanzando. Ahora, ¿qué es una hernia de Richter? ¿Qué es una hernia de Richter? O cuando le decimos a un paciente que además de una hernia tiene asociada una hernia de Richter. Fíjense, es el pinzamiento del borde antimesentérico del intestino que se hernió en el orificio herniario. Es decir, cualquier hernia puede ser una hernia umbilical y decirle, pero además cumple con los parámetros de ser una hernia de Richter. A ver si lo entienden. No produce obstrucción porque se comprime solamente el borde antimesentérico, quiere decir que el tránsito intestinal por el resto del intestino circula perfectamente bien. Es más frecuente ubicarlas en el orificio crural porque son hernias pequeñas de poca extensibilidad, y rara vez contengan epiplón, es un asa de intestino que se queda atrapada y según la topografía y ver cómo está el estado del intestino será el abordaje. Fíjense, esto es una hernia de Richter. O sea que cualquier hernia puede tener la posibilidad de tener un compromiso del borde antimesentérico de la hernia y generar como si fuera un divertículo. No, esto no es un divertículo. Esto se comprometió, se metió el intestino y se pinzó el borde antimesentérico. Acá sigue teniendo tránsito el individuo, pero esto puede llegar a la necrosis. ¿Se entendió eso? ¿Cómo es una hernia de Richter? O sea, sería siempre la complicación de la hernia común.
Claro, es una hernia común como la que tiene estrangulada y como la forma de atascada. que tiene como forma de presentación, generalmente en las hernias crurales, que se pellizcó el borde antimesentérico. Pellizcó el borde antimesentérico. Y lo que le está trayendo dolor y sintomatología al paciente, además de la hernia, es porque está comprimiéndose parte del intestino. ¿Se Bien. entendió? Sí, sí. Sí, Pero puede darse en cualquier tipo de hernia. Lo más frecuente es una hernia crural. En hernias con orificios chicos, poco extensibles, porque están los huesos al lado. Allí es donde se puede ver esta forma de presentación de una hernia. Otra posibilidad es la hernia de Littré. Fíjense, nombres poco frecuentes, ¿no? Littré, que es la presencia del divertículo de Meckel en el orificio herniario. O sea, hay que tener puntería para que, pero bueno, existe como entidad. Es decir, en vez de meterse el intestino, en el saco herniario se mete el divertículo de Meckel. Entonces acá lo que hay que hacer, cuando uno descubre esto, es porque tiene un divertículo de Meckel bastante pronunciado y probablemente resuelva la hernia y en un segundo tiempo tener que plantear la resolución de este divertículo de Meckel. Porque que se metió en la hernia es una cosa, pero este divertículo de Meckel se puede inflamar, puede producir hemorragias, puede producir no solamente eso, sino que puede ser cabeza de invaginación para una intususcepción intestinal, todas cosas que van a ver como causas de hemorragia digestiva, como causa de obstrucción intestinal, como causas de inflamación y abdomen agudo inflamatorio, con Daniel a partir de la semana que viene cuando se hable de los distintos abdómenes agudos. El divertículo de Meckel puede producir varios de ellos. Uno es el inflamatorio, el otro es el hemorrágico, porque hay una metaplasia intestinal dentro de la pared del divertículo y que puede sangrar. El otro es ser cabeza de invaginación intestinal, producir un abdomen agudo obstructivo. Entonces, que esté metido en la hernia, uno resuelve la hernia y se tiene que plantear, sobre todo si tiene esta dimensión, de resecarlo para evitar complicaciones ulteriores. ¿Mm? Profe, Sí. volviendo al anterior, pues me quedó la duda o sea, ¿sería el mismo intestino que se como atrapa en ese pinzamiento? Exacto, es el intestino que está en la hernia y que se metió ese pedacito de intestino solamente porque el orificio era poco importante. Entonces se hernió el intestino, tiene el saco peritoneal, el saco de peritoneo, que conforman el saco herniario, y en vez de meterse todo el intestino, se pellizcó una porción del mismo. El borde acá está el mesenterio, acá le llegan los vasos al intestino. Este es el Bien. borde antimesentérico. Hernia de Richter. Bien, gracias. Esta es la del Littré, la del, ¿cómo se llama? Dijimos, Del el divertículo. divertículo de Meckel, perdón. Se me hizo una laguna. Bueno, esto ya es más raro. Dejémosla. Nunca vi ninguna. Pero sí lo que les decía el otro día de la hernia por deslizamiento. ¿Se acuerdan que yo les decía que una de las cosas que se podía deslizar era el colon derecho o el apéndice? Fíjense, acá el apéndice forma parte de la pared del saco. Yo quiero meter el apéndice para adentro y no entra. Y si la quiero separar de esto, se me hace un agujero en el saco. O sea que el apéndice está formando parte de la pared del saco. Esta es una hernia por deslizamiento del apéndice que se llama hernia de Garengot o Garengeot. Garengot. Cuando la hernia está deslizada el apéndice. Hernia de Garengot. Espere, no sé qué pasó. Pasé una. ¿Se entendió esto? ¿Y es frecuente o no tanto? No, no es frecuente, pero esta la operé yo. Mira, esta es una operación mía. O sea que acá lo que estamos haciendo, lo que se va a hacer es
resecar esto. Pues le puse esta fotito para presentarla en un póster. Pero acá sí hay que tener mucho cuidado cuando uno hace la apendicectomía. ¿Por qué? Porque se puede contaminar con materia fecal, hay que aislar muy bien, poner todos paños húmedos, y hacer una apendicectomía con técnica muy depurada para no contaminar, porque estamos tratando una operación limpia, como es la hernia, la operación de una hernia, y la estamos poniendo en contacto con una mucosa contaminada con materia fecal. Entonces se puede transformar una hernia en una operación contaminada. ¿Está? Abel, estoy un poco desorientada. ¿Qué le están agarrando alrededor del apéndice? El saco, el saco. Este es bien. el saco de la hernia. ¿Se entiende? Este es el orificio por donde salió, el orificio inguinal profundo. Si tuviéramos reclinado esto para allá, veríamos veríamos el cordón espermático abierto a la ponurosis del oblicuo mayor, todo lo que explicamos ayer cuando hicimos la ¿El saco con qué operación. está formado? Ahí. El saco es peritoneo. Ah, perfecto. Todo el peritoneo con el saco, y justo cuando nosotros quisimos reintroducir el contenido, acá se reintrodujo. Todo tenía epiplón y asas de intestino. Se metieron para adentro, y cuando queríamos meter el resto, no entraba porque estaba esto que era el apéndice, que estaba formando parte de la pared del saco. Hicimos la apendicectomía, cerramos el resto del saco y se pudo terminar con la operación. El apéndice forma parte del saco porque se filtró, o sea, se pasó al saco herniano el peritoneo visceral del apéndice, o porque es crónico Sí. y se adhirió al peritoneo. No es adherido. Esa es la diferencia. Es peritoneo visceral. No es que tiene adherencia, es el peritoneo del apéndice que se pegó al saco, que formó parte del saco. Bien. Yo, si estuviéramos en la presencialidad, les explicaría con una serie de maniobras gestuales que son muy difíciles de manejar por la cámara, cómo es más o menos que se produce un deslizamiento. Pero si ustedes abren la cabeza y me prestan atención, se lo puedo explicar, o voy a intentarlo. ¿Se ve esto? Estoy acá haciendo las manos se así. ve. Bueno, este es el peritoneo que lleva los vasos al colon, por ejemplo, que está acá. ¿Está? El peritoneo que lleva los vasos. El peritoneo, el mesenterio vendría a ser. Bien. Imagínense que yo empiezo a traccionar del colon para abajo por el tiempo de evolución de una hernia, y este peritoneo se me va abriendo por la tracción que sufre. Entonces, este peritoneo, que antes estaba juntito y formando lo que cubría la irrigación del colon, se va a formar parte del peritoneo que constituye el saco herniario. Y el colon ya forma parte de la pared porque ya se abrieron las hojas del peritoneo mesentérico y forman parte de la pared del saco herniario. Entonces, yo lo quiero meter para adentro y no entra porque es el colon formando parte del saco y su irrigación. Por la tracción se va abriendo y se va descendiendo. ¿Está? En esos casos no hay otra manera, no hay otra resolución que no sea la resección de esa partecita del colon. No. En este caso se resecó porque era el apéndice, pero en el caso del colon hay operaciones que uno tiene que tener en la mochila. El cirujano, se dice que la cirugía es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque tiene que tener el cirujano un bagaje de conocimiento de cosas que la pueden sorprender en el acto quirúrgico. Entonces, en el bagaje de conocimientos de un cirujano experimentado, en la bolsita, en la mochila de ese conocimiento, están una serie de cosas que uno fue aprendiendo ante circunstancias que se le presentaron. Cuando uno se topa con una hernia que es irreductible y va a abordar ese enfermo, ya en la planificación, como si fuera la estrategia que hace un general para avanzar con sus tropas
para desarrollar una guerra, tiene que tener el cirujano un plan estratégico. Eso saben cómo se llama en cirugía, táctica quirúrgica. Lo mismo que la táctica militar para atacar a un enemigo, es una táctica que hay que plantearse para resolver el problema que tiene el paciente, que en este caso es nuestro enemigo. Entonces, uno planifica con lo que se puede encontrar. Estoy ante una hernia que es irreductible, que no está atascada ni estrangulada, que por lo tanto puede estar con un deslizamiento. Entonces yo tengo que hacer, entrar por acá, abrir por acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo desconozco eso, como le decía el otro día, abro el saco, si yo desconozco esta situación, yo acá lo tenía dibujadito. Esta es una hernia convencional. ¿Está? Ahora, esta es una hernia por deslizamiento, donde el órgano forma parte de la pared del saco. En este caso el apéndice, pero bueno, si es el colon, si yo desconozco y abro el saco donde está el colon, me sale materia fecal y transformo una operación limpia en una operación totalmente contaminada. Pero además de eso, no puedo resolverlo si no sé la táctica de cómo meter esto para adentro. Y me encuentro en un berenjenal que no lo sé resolver. Entonces tengo que adoptar una modalidad terapéutica distinta, variar mi forma de tratarlo. Y, por ejemplo, para hacer esto hay operaciones específicas. Se cambia en el momento la forma de abordar al paciente con la misma incisión que hicimos. La subimos un poquito, entramos por vía preperitoneal, meto el colon adentro, entrando por el peritoneo. Se llama técnica del arroque. Pero bueno, no importa, no viene al caso, pero digo que tengo que tener los elementos en la mochila que me permitan resolver los problemas que se presentan. Eso es cuando uno habla de que la cirugía tiene un componente que depende del arte de la cirugía, que depende de los conocimientos que uno haya obtenido al transcurso de su experiencia y que pueden ser aplicados para resolver situaciones que se presentan sin previo aviso. Profe, ¿y este tipo de hernia? O sea, ¿uno sabe antes de abrirla que forma parte En de... este caso no, porque es el apéndice. En este caso te va a sorprender casi siempre, porque no es vos reducís todo el contenido de la hernia esta con esas maniobras de taxis y no vas a notar que te quedó el apéndice deslizada. Esto te va a sorprender porque cuando abriste el saco y querés meter el apéndice para adentro, no entra. Y te das cuenta que el mesoapéndice está abierto y que el apéndice está formando parte de la pared del saco. Entonces, bueno, ahí tenés que resolverlo sacando el apéndice, porque si no, ¿sabés lo que puede ocurrir si vos lo metés para adentro? Que el apéndice se acode y te haga una apendicitis porque se acodó el meso del apéndice y no le llega irrigación adecuadamente. ¿Se entendió? Ah, sí, igual, o sea, más allá del apéndice me refería cuando es ponerle el colon y eso, ahí sí lo llegás a notar. No, sí, ahí por lo menos, bueno, si lo querés diagnosticar, podés hasta incluso hacer un colon por enema, una radiografía de colon, y vas a ver el colon pegado al saco. Nadie te dice que ese colon esté deslizado. Es muy difícil, pero tenés, a ver, paciente de edad, con una hernia voluminosísima, inguinoescrotal, de mucho tiempo de evolución, y que con las maniobras de taxi no se reducen, es algo que se parece a un caballo, tiene raya, vive en África, es una cebra, y si no, qué sé yo, es un león disfrazado. ¿Está? Entonces, eso te hace sospechar y vos vas preparado para, con tus recursos tácticos, resolver el problema. Abel, Sí. yo hace muchísimos años no había ecografía, operamos un abdomen agudo obstructivo con una hernia inguinal que ya tenía coloración roja, dolor y más de 12, 15 horas de evolución, que suponíamos, bueno, está el intestino delgado, lo más frecuente, como decís vos, necrosado y demás, y cuando abrimos el saco, la hernia estaba, pero lo que tenía era una apendicitis aguda y supurada. Exacto. Tuvimos que hacer la apendicectomía, obvio en aquel momento no se ponían mallas,
Se redujo, se trató la apendicectomía, se cerró por planos anatómicos, recuerdo, fue el único caso que vi, y evolucionó bien, pero debutó con la inflamación dentro de la hernia, la apendicitis, pero daba todo, como dice Abel, si uno oye cabalgar, son caballos, lo más frecuente es que tuvieran el intestino comprometido, pero no, era un cuadro apendicular dentro de una hernia, ¿no? Exacto. Bueno, esta es la de Garengot, con una hernia con deslizamiento del apéndice, y lo que decís vos se llama hernia deslizada de Amián, que acá tiene deslizada la hernia con una apendicitis. Esto es lo que ustedes vieron. O estaba deslizada o tenía una apendicitis metida dentro de la hernia, pero esta es una apendicitis en una hernia por deslizamiento. Hernia deslizada de Amián, así se escribe, tiene una apendicitis. O sea, cuando es una hernia común, se llama hernia de Garengot, con un deslizamiento de apéndice, y cuando está una apendicitis, hernia de Amián. O sea, lo que operaste vos, o lo que operaron ustedes, tiene nombre y apellido. Exactamente. ¿Mm? ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver dos defectos de la pared anterior que se diagnostican durante el embarazo. Ya uno, cuando los ve en una ecografía prenatal, les va advirtiendo al paciente, a la madre, que el niño que van a nacer, además de tener esto, puede tener otras malformaciones congénitas, y que realmente en algunos casos en particular, cuando el defecto del desarrollo de la pared es muy importante, se transforman en realmente una complicación bastante importante, que puede en algunos casos complicar la existencia de ese paciente recién nacido, y que, bueno, hoy en día con los distintos tratamientos y mejoras, con las colocaciones de malla y con las terapias neonatales, han mejorado, pero que no dejan de tener, por la patología en sí y porque muchas veces se asocian a otros trastornos congénitos de nacimiento, una mortalidad que asusta un poquito. Y es, bueno, ahí la apendicitis con... ¿Y qué es la gastrosquisis? Cuando yo terminé de cursar en la facultad, nunca me habían nombrado qué era la gastrosquisis, y me sorprendió un día haciendo guardia en el hospital. Me llamaron a la maternidad, no para que yo resolviera, sino para que viera lo que era una gastrosquisis, porque habían hecho una cesárea y el niño recién nacido tenía una gastrosquisis, que es una evisceración congénita a través de la pared abdominal anterior, generalmente por alteraciones en el desarrollo que tienen que ver con el compromiso vascular o no, de localización extraumbilical y sin saco. Es la diferencia entre una eventración y una evisceración, es que la eventración tiene un pseudosaco. La hernia tiene saco peritoneal. Después lo vamos a ver en la clase de mañana, pero para que les vaya entrando. La hernia tiene saco peritoneal, porque sale por un orificio congénitamente constituido, y que con el transcurso del tiempo, por el esfuerzo, por lo que fuera, aparece la hernia. Y ese se fue generando el saco. Tiene saco peritoneal. La eventración, que es, digamos, como decíamos recién, las hernias incisionales, como decíamos el otro día, que muchos la clasifican ahora como hernias incisionales. ¿Por qué? Porque hay una incisión, hay un corte, hay una operación previa para diferenciarlas de las hernias. Tienen lo que se conoce con el nombre, porque se cronifican y tienden a aparecer en el tiempo en forma posterior a una cirugía, se cronifican un poco en el tiempo. Tienen lo que se conoce con el nombre de pseudosaco, que es la reacción que hace el organismo alrededor de esas asas de intestino que están queriendo salir por la herida operatoria. Pero cuando no hay ni saco ni pseudosaco y aparecen las vísceras en contacto con el exterior,
como podría ser en un paciente que le dieron un puntazo, le abrieron la pared y se les salen las tripas hacia afuera, el intestino. Entonces, eso es una evisceración, no tiene saco, está todo el contenido afuera. Se puede hacer un cierre primario de estas gastrosquisis, pero si es mucha la cantidad de las vísceras que están afuera del continente, que es la cavidad abdominal, si uno quiere meter de vuelta todo adentro, y esto lo vamos a ver muy bien mañana, está generando una alteración en la funcionalidad de ese abdomen y altera la parte respiratoria y demás. Entonces lo tiene que ir metiendo de a poco, que se vaya metiendo de a poco todo. Y se utiliza lo que es con una prótesis de Silastic, como la que habló Daniel en alguna oportunidad de la Bolsa de Bogotá, y se hace la técnica del silo. Esta es una gastrosquisis. Es un chico recién nacido con un gran defecto en la pared anterior del abdomen. Esto se imaginan que con una ecografía de una niña se diagnostica intrauterino. Fíjese, acá tiene el colon, casi todo el intestino delgado, puede ser el colon derecho allí, todo afuera. Si uno mete todo esto adentro y lo quiere cerrar, primero que no hay pared para cerrarlo porque el defecto es muy importante. Y segundo, que le estaría generando, metiendo todo esto adentro de la pancita de este paciente, panza tiene los sapos, decía nuestro profesor Cabral Ayargaray, que fue titular de la cátedra durante muchos años, dentro del abdomen. No hay que hablar de panza, sino hay que hablar del abdomen. Pero bueno, para que se entienda, si uno tiene que meter todo esto dentro de la cavidad abdominal, probablemente vaya a tener alteraciones a nivel de la circulación de estas asas, a nivel de la respiración, porque estaría generando presión sobre el diafragma y demás. Entonces, lo que hay que hacer es poner las asas contenidas, fijando esta bolsa a nivel de la cavidad abdominal, hacer presión en forma progresiva, achicando esta cavidad que está acá arriba, hacerle presión en forma progresiva y que de a poquito las vasas intestinales vayan introduciéndose. ¿Por qué se pone esto? Para no dejar las asas intestinales expuestas al aire libre, que pueden generar la aparición por sequedad de fístulas y demás. Entonces, este es un tratamiento para poder reintroducir los asas de intestino en forma progresiva y no generar complicaciones. ¿Cuánto tardamos más o menos ponerle toda esa? Y depende de la cantidad de tiempo, depende de la vitalidad del paciente, de que si el paciente es un paciente que tiene esto y nada más, si es un paciente que está bien nutrido, si es un paciente que no necesita operaciones para mejorar alguna insuficiencia cardiovascular. No hay un tiempo, pero como mínimo esto para que se vuelva a meter adentro del abdomen, necesitas entre 2 y 3 meses. ¿Y la presión que se le va haciendo, cada cuánto se hace? ¿O eso también va a depender de la evolución natural del paciente? Sí, ustedes cuando vayamos a ver mañana cómo es un neumoperitoneo, por ejemplo, cómo es, eso va a depender de la tolerancia. Si uno le empieza a hacer mucha presión y el paciente que está conectado en este caso está conectado a un respirador, pero el paciente vamos a suponer que esté no conectado a un respirador, empieza a tener trastornos en la perfusión, con desaturación de oxígeno, qué sé yo, es porque esa presión está condicionando que nosotros estamos alterando los mecanismos respiratorios por mucha presión intraabdominal y tenemos que frenar porque si no le estamos condicionando una insuficiencia ventilatoria al paciente. ¿Está? ¿Y hay algo que igual eso tiene mala evolución en la ecografía antes de que nazca o no? ¿Hay algo que puedes hacer de antemano cuando lo ves en la ecografía antes de que, o sea, en la vía intrauterina? En la ecografía se ve nadando en el líquido amniótico las asas intestinales libres fuera de la pared. Claro, no, pero cuando lo ves ahí ya hay algo que puedas hacer o tenés que esperar hasta No, ninguna intervención para este tipo de cosas, ninguna intervención intrauterina. Hay que esperar a que nazca.
y hacerlo por una cesárea, ¿no? Después, el defecto de la pared, ¿cómo se repara? Bueno, cuando obtuvimos el continente para recibir ese contenido que se fue, ya la pared tiene la posibilidad de contenerlo. Entonces, se repara colocando habitualmente una prótesis. Utilizamos el epiplón que tiene el niño para hacer lo que se llama epiploplastia, quiere decir que es forrar desde adentro el defecto herniario que queda de la pared con el epiplón, y además se puede colocar una malla protésica para resolver si el defecto es muy voluminoso y no alcanzan los músculos. Para resolver un defecto voluminoso donde no alcanzan los músculos hay dos posibilidades: o colocar una malla o hacer incisiones de descarga, o las dos sumadas, incisiones de descargas, como las que estuvimos viendo, más la malla. Y para Julieta, a ver, permiso, perdón que te interrumpo, y para todos, cuando esto pasa y se detecta, como bien dijo Abel, ecográficamente, en el momento del nacimiento, excepcionalmente por cesárea, ya está avisado todo el equipo de cirujanos neonatólogos. Sí. O sea, no solo ya está todo y se resuelve ahí. Momento. Y otra de las cosas que siempre se tienen que grabar ustedes es que cuando nos enseñaron toda la vida, cuando en un recién nacido le encuentran una alteración o una anomalía congénita, lo primero que tienen que hacer es buscar otra, porque en general van asociadas. Nunca quedarse con que tuvo esto nada más, hay que buscar la parte cardíaca, respiratoria, bueno, los neonatólogos... El esófago, pero siempre hay que buscar otra porque es muy posible las anomalías múltiples que puedan tener, lamentablemente, los chiquitos, ¿no? Cuando nace un chico de estos, independientemente de los exámenes que se les hicieron durante el transcurso del embarazo, como dice Daniel, la parte cardiovascular, todo eso se puede estudiar y puede uno saber cómo va a venir el paciente o qué va a tener, o por lo menos sospecharlo y terminar de confirmarlo en el momento del nacimiento. El paciente, el médico que lo revisa, además del clínico que ve cómo está clínicamente el paciente, tiene que ser un cirujano, porque estos enfermos tienen muchas veces imperforaciones anales, tienen atresias de bulbo duodenal, tienen trastornos esofágicos con trastornos para la deglución, con un esófago imperforado, inmaduro. Es decir, muchas cosas que comprometen la alimentación, la evacuación, el paso de las sustancias alimenticias. Entonces, digamos, son enfermos complejos. Si es esto, ya de por sí es complejo. Si se asocian otras cosas, imagínense. Bueno, ahora, fíjense, yo les hablé de evisceración, ¿no? No había saco que lo contuviera esto. Pero ¿se acuerda que en la hernia umbilical del recién nacido, la primera imagen que vimos, que yo les puse que se llamaba onfalocele, porque era una hernia que se producía en el nacimiento y era de gran volumen? Ahora, fíjense la máxima expresión de un onfalocele. La diferencia con la anterior es que la bolsa de Bogotá, está hecha por el mismo peritoneo del paciente. O sea, las vísceras aquí están contenidas dentro de esta bolsa de Bogotá. Pero el caso es parecido, porque si nosotros queremos poner este onfalocele congénito con todo su contenido dentro de la cavidad abdominal, esta bocha grande que tiene acá no va a entrar. Perdió lo que se llama el derecho de domicilio. Quiere decir que el domicilio, que es en la cavidad abdominal, no es capaz de alojar semejante cantidad de contenido que está fuera de ese domicilio, porque generaría trastornos para el niño, para la respiración, para la circulación de las asas intestinales y demás. Así que la conducta terapéutica es similar. La ventaja de esto, este onfalocele gigante, es que tiene saco propio y que las asas están en un medio mucho más protegidos, que no así hacia afuera. Así que acá lo mismo, hay que ir, digamos, condicionando la pared para que vuelva a tener contenido. Profe, y cuando se va aplicando presión, o sea, de a poco, ¿no hay riesgo de generar como
no sé si sería un estrangulamiento la palabra, pero... No, al contrario. Al contrario, si nosotros, por ejemplo, bueno, en el caso del silo, y eso sí puede pasar. En el caso de tener que hacer acá presión sobre esto, no podemos abrir la bolsa. Probablemente este enfermo vaya a tener una presión sostenida por métodos mecánicos, este chiquito, como es una compresión externa, y además es probable que se le pueda hacer neumoperitoneo. ¿Qué es el neumoperitoneo? Es pinchar la pancita y empezar a insertarle aire. ¿Para qué? Para que mañana lo vamos a ver, para que la cavidad abdominal empiece a distenderse y a relajarse en virtud de la presión que le va generando ese aire. Como es progresivo el neumoperitoneo, nosotros lo frenamos cuando aparecen la posibilidad de complicaciones. Entonces eso hace que la pared abdominal se vaya distendiendo de a poco y encima tiene la ventaja de que si hay adherencias, produce lo que se llama disección néumica de esas adherencias, es decir, las adherencias se van haciendo mucho más laxas porque se infiltran de aire. Entonces se hacen más laxas y eso evita que se peguen. Entonces, la presión extrínseca más la posibilidad del neumoperitoneo, puede esto resolverse en el lapso de un mes, estar reintroduciendo todo dentro de la cavidad abdominal. Un ejemplo fisiológico sería, no sé quién fue que le preguntó a Abel, esto no importa, no alcanzo a ver ahí quién fue. Yo, Antonella. Antonella. Bueno, un ejemplo fisiológico de lo que está diciendo Abel sería que cualquier chica de la edad de ustedes, que tienen delgada, que hacen deporte y que tienen los músculos tensos de la pared abdominal, se embarace. Durante todos esos meses, el embarazo va haciendo que va creciendo y el abdomen crece. Después que tienen el parto, todos habrán escuchado, les queda el abdomen, como dicen, un poco flácido. Bueno, en lugar del embarazo, eso sería lo que dice Abel, el neumoperitoneo progresivo. Claro, embarazo de aire. Que deja, independientemente que después se recupera con ejercicios y demás, esa flacidez va a permitir que los tejidos lleguen a cerrar, que no queden a tensión. O sea, eso vendría a ser no es un neumoperitoneo, pero es un desarrollo fisiológico de distensión y de progresiva y de provocar esa distensión de la pared abdominal. Se entiende, ¿no? El ejemplo que no es el neumoperitoneo, pero sí sucede con el embarazo. Sí, sí. Bueno, y acá terminamos con toda esta clase podemos dejar de compartir, Dani, de tantas hernias raras y tantas cosas que vimos durante la mañana, pero lo importante de esto para mí es, independientemente de las 2 o 3 hernias más importantes, que podrían ser las de Spiegel, el reforzar el conocimiento de lo que es una hernia por deslizamiento, que puede haber apendicitis dentro de una hernia, los lugares de aparición de esas hernias que a veces son infrecuentes, es importante para tenerlas presentes, porque la aparición de una tumoración en esos lugares nos tiene que poner en sobreaviso, si los conocemos, de que pueden tratarse de patologías un poco más complejas de las que por ahí querríamos encarar, y tenerlo presente, y no está mal en esos pacientes pedir algún estudio complementario y no largarse a operar con una anestesia local pensando que es un lipoma. No está mal pedir una ecografía y ante la sospecha, que la ecografía nos dice, mira, veo líquido, un poco de líquido dentro del contenido, qué sé yo, no me parece un lipoma, me parece más, no es homogéneo el contenido, es heterogéneo, y hacerle una tomografía computada. Entonces ahí vamos a diagnosticar este tipo de pacientes. Pero saber que existen estas zonas posibles de debilidad, como los de la línea media, que son los de la debilidad en la línea alba, habíamos visto, y allí se produce lo que se llaman las hernias epigástricas. A mí me tocó una vez, siendo jefe de residentes del policlínico, y les cuento una anécdota porque esto pasa, porque uno no busca, como decíamos, lo que no conoce. Entonces, como cirujano me llamaron a una consulta de un paciente que hacía mucho tiempo estaba tratado con omeprazol, no con omeprazol porque en ese momento no había, pero era
otra, cimetidina, ¿te acordás, Daniel? Bueno, la cimetidina, que era uno equivalente a lo que es hoy en día la ranitidina, como si fuera el Taural, para algunos que conoce, que algún familiar toma, un bloqueante de la acidez gástrica, inhibidor, bloqueante de la acidez, medicado en ese momento con cimetidina, medicado con 3 o 4 endoscopías hechas, porque el enfermo tenía un dolor epigástrico exquisito, y no sabían qué podía tener el paciente. Bueno, me mostraron todos los estudios y dije, ¿qué más le voy a pedir? Yo, si esto le pidieron todo. A ver, voy a encarar por algún lugar que estos muchachos no hayan investigado. Entonces le dije al paciente que por favor me señale el sitio del dolor. Y el paciente hizo así con el dedo y se tocó, acá me duele. Ahí te duele, sí, ahí. Bueno, entonces pedí a la enfermera una jeringa, un frasco de silocaína, cargué la silocaína en la jeringa y inyecté en el punto del dolor del paciente. Y el paciente me dijo, en ese momento, adelante de los clínicos que me estaban mirando, ¿y este tarado qué va a hacer? Nosotros rompimos la cabeza haciendo el diagnóstico y este tarado viene y me lo pincha al paciente. Dice, doctor, es la primera vez que no tengo dolor después de esto. Entonces, no teníamos ecografía, no teníamos tomografía para poder hacer el diagnóstico. Entonces, era la clínica lo que... A nadie se le ocurrió a ese paciente que decía que le dolía la panza, decirle dónde le dolía y tocarlo, palparlo. A todos le pidieron estudios, lo medicaron, estudios sofisticadísimos, como en ese momento, como era una endoscopía o lo que fuera, pero a nadie se le ocurrió tocarle la pancita, o hacer algo sobre el abdomen, hacer la semiología del abdomen. Y bueno, ese paciente se operó de una hernia epigástrica pequeña, que estaba metido allí el epiplón, y que cada vez que comía al paciente se distendía, el epiplón se le metía en la zona, se pellizcaba y le producía un dolor de la sanflauta. Entonces, con la resolución de la hernia, se dejó de tomar la cimetidina y dejó de hacerse estudios endoscópicos. Digo que conociendo la posibilidad de dónde están las cosas, conociendo las patologías, uno las puede diagnosticar. Si no las conoce, nunca las va a poder diagnosticar. Yo como vos decías, Abel, y que mostraste, también es, por suerte, poco frecuente, pero lo vi 2 veces en tantos años, y le pasó a un conocido nuestro, ginecólogo mutuo en común, que a veces por sobrepasar, sí, esto lo sé todo, cae una chica, como la que vieron ustedes, y dijo, una glándula de quiste de Bartolino. Se lo puso en posición ginecológica, tacto vaginal, sí tiene el quiste, se mueve, incisión, disección, y era el intestino delgado. Bueno, ahí empezó el baile, la parotomía exploradora, resección, y bueno, todo el tema. O sea, loco, como dijeron las chicas que lo vieron, es el diagnóstico diferencial más claro. Nada más que en la bartolinitis en general está colorado, duele, es un dolor intenso que tiene la mujer, tiene fiebre. Pero por ahí el quiste de la glándula puede no tener eso. El quiste puede dar eso, y si uno no tiene una visión, una eco o algo, puede entrar pensando que eso... Hoy en día estos diagnósticos son mucho más sencillos, porque uno cuando sospecha una cosa de esas hace una ecografía, y bueno, si tiene un contenido homogéneo, es quístico, líquido, está metido, está en relación directa con la glándula de Bartolino, hace el diagnóstico. Pero imagínense cuando no lo tienen. Y si aparece otra cosa, ustedes ya saben que puede ser una hernia de la zona pelviana. Entonces, ustedes tienen que abordar o pensar que son hernias de esa naturaleza. No sé si quedaron más preguntas. Yo tengo una duda en el tratamiento de la gastrosquisis, si es eficaz y si es eficaz si le quedan secuelas al nene. Mira, secuelas de la pared abdominal a medida que el niño crece, si no tiene nada más que eso, como tiene un periodo de desarrollo en donde su pared va a seguir creciendo, la secuela termina siendo prácticamente nada. Puede quedar un pequeño defecto que está cubierto con la prótesis o lo que fuera que le pusimos en el momento, y siempre va a tener en ese lugar de falta de desarrollo
una zona de debilidad de la pared que no va a ser igual que los flancos o que el dorso. Siempre va a haber, si el enfermo se tiene que volver a herniar o generar algún defecto, ¿dónde lo va a hacer? Allí. Esto es como cuando nosotros agarramos un pedazo de tela de un vaquero que se nos rompió, ahora se usan rotos, lo dejamos roto, pero bueno, pero vamos a suponer que lo quisimos suturar o hacerle un surcido, ponerle un parche para que, ¿dónde se va a romper de vuelta la tela? Y se va a romper ahí, se va a romper en la parte donde está sana. Claro, pero en el tracto digestivo no tiene en el tracto digestivo, digamos, no tiene ningún defecto. Pero desde el punto, claro, desde el punto de vista digestivo, no. Lo que sí puede pasar, que están más predispuestos estos chicos, como las vísceras estuvieron expuestas a la cavidad, como hay una cicatriz producto del tratamiento, a que se le puedan producir, no quiero meterme mucho en el tema para no abarcar el tema que van a ver la semana que viene, pero sí que se le puedan producir adherencias intestinales. Y lo dejamos ahí, que lo va a desarrollar muy bien Dani el año que viene, las clases que vienen. Pero sí adherencias por haber estado las asas fuera de su domicilio, expuestas a traumatismos, una cicatriz en la pared del abdomen que va a quedar por el defecto que se tuvo que cerrar. O sea, son elementos predisponentes a que se produzcan ciertas pegotes en el intestino. Ya después, se lo menciono así para no sacarle la sorpresa de lo que es el abdomen agudo obstructivo. Y después hay una cosa que es muy real, esto que preguntabas vos, Sofía, y para todos. Si queda el defecto, como decía Albert, de la pared y a través de los años, por supuesto no joven, sino cuando ya el desarrollo está más o menos frenado, se puede volver a colocar mallas, hacer distintos tipos de reparación. Varias veces. Porque es un crecimiento. Y después hay otra cosa que es importante. En estos chicos, o en cualquier paciente, ya lo van a ver la semana que viene cuando hablemos de la parostomía y demás, hay gente que dice, tiene el abdomen abierto, ¿cómo se va a quedar? Va a terminar con una eventración, ¿qué cicatriz le va a quedar? Y los cirujanos, frente al caso que estamos tratando, que es de vida o muerte, nos ponemos contentos y decimos con humor negro, ojalá le quede una eventración y una cicatriz. Significa que vive, porque no hay ningún muerto que haga una eventración o una cicatriz. Entonces tenemos que priorizar y dar primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Salvar la vida. La vida la vamos a salvar. Después, de la manera en que queda la pared o cómo se puede arreglar, se va a ir viendo. Pero si por arreglar una pared o modificar algo no intentamos o no tratamos de hacer el control del daño de lo que está pasando, probablemente perdemos el enfermo. Y queda claro a veces cuál es el concepto, ¿no? O sea, de no, en ese momento la estética, la plástica, ya lo van a ver, quedan los abdómenes abiertos en los pacientes y después se van cerrando en 2, 3, 4 oportunidades con malla, con 2 mallas y demás, pero bueno, es porque el paciente vive y salió de su cuadro donde viene pisoteado con una rueda en el abdomen de un auto que le pasó arriba del intestino, o de 4 balazos en el hígado y en el intestino. O sea, son cuadros de control del daño muy graves que se llevan la vida del paciente, ¿no? Esa es la realidad. Hoy en día hay las nuevas escuelas y las nuevas están revirtiendo un poco el tema de dejar ante el mínimo abdomen agudo complicado el abdomen abierto y contenido, la laparostomía, porque no deja de ser después una problemática tener que cerrar ese abdomen. En la medida de lo posible, si nosotros vemos que el paciente puede, si nosotros suponemos que el enfermo se va a complicar y lo voy a tener que reoperar varias veces, a mí no se me ocurriría cerrar un abdomen y lo dejaría abierto y contenido. Mañana vamos a hablar algo de eso. Abierto y contenido con una bolsa de Bogotá, así se llama, ¿no? Porque la primera bolsa de Bogotá se puso en la ciudad de Bogotá, por eso se llama, ¿no? Porque, por otra cosa. Pero bueno, ¿qué es? Dejar el abdomen abierto, porque yo al otro día, o a los 48 horas, tengo que entrar de vuelta a ese abdomen para o sacar una cosa que dejé dentro del abdomen, podría ser un packing, o para lavar la cavidad abdominal, porque tenía una peritonitis tan monstruosa, una peritonitis fecal, por ejemplo, que motivó, como ustedes hablaron el otro día en el cuadro de Hinchey, ellos eran, ¿no? ¿Hablaron ustedes? Sí. Sí. ¿Se acuerdan de peritonitis fecal, cuando hablaron del paciente con la peritonitis fecal? Bueno,
que motiva que tengamos que dejar un abdomen para volver a lavarlo varias veces, entonces o le ponemos un cierre relámpago o le dejamos un abdomen abierto y contenido para que poder entrar un montón de veces y no tener que hacer en cada entrada una incisión. Entonces, y además para descomprimir la presión del abdomen. Pero hoy en día, cuando hay buenas perspectivas en el paciente, la tendencia también es a no usar a mano suelta el abdomen abierto y contenido, porque pasamos por como todo. En cirugía se pasan por modas, ¿no es cierto? Primero se dejaba el abdomen cerrado y se vio que lo teníamos que operar varias veces. Entonces después todos los abdómenes así agudos y qué sé yo terminaban siendo abiertos y contenidos. Y ahora está entrando en la razonabilidad de dejar aquellos que uno predispone o presupone por la experiencia de que pueden traerles complicaciones que motiven nuevas intervenciones. Esto que han visto, estas dos clases fantásticas de Abel de ayer y hoy, son los núcleos prácticamente del concepto, definición de hernias, paredes abdominales, hernia inguinal, variantes de tipo de hernias. Es una cosa muy importante, uno de los pilares de la cirugía 1. Lo van a ir viendo con los tutores también en la semana, no queden dudas. Ayer pusimos los videos, ya creo que lo vieron todos en el Facebook, lo que lo querían ver, está colgado, lo pueden ver cuando quieran, como para entender dónde va la malla de lo que habló Abel, que lo mostró en el video de Lichtenstein, y cómo se ve desde adentro una hernia crural, para que tengan más o menos la idea de cómo es. Vieron que los dibujitos que uno hace, está todo fácil, parece fácil. El problema es cuando aparece la sangre, aparecen los músculos que tienen color rojo, y aparecen todas las estructuras que hay que individualizar y saber conocer. Entonces ahí se nubla un poco lo que es una operación. Pero bueno, hay que verla. Por eso la presencialidad, ustedes cuando hagan, los chicos que cursan con nosotros, cuando cursan cirugía, los hacemos ayudar o estar en una operación de hernia y se las explicamos para que estos conceptos que vieron los puedan ver en vivo y en directo. Y ver cómo es un cremaster, cómo es una arteria que irriga el cordón, cómo es la aponeurosis del oblicuo mayor, cómo son los pilares. Todo se ve, pero hay que saber reconocerlos en el medio de una operación. Y fíjense ustedes que probablemente se les haga complejo a ustedes toda esta explicación teórica, ni que hablar en lo virtual, que en la presencialidad y un residente de primer año de cirugía que empiece a operar hernias, guiado por un instructor, hasta pasadas 15, 20, nos pasó a todos, a Bel, a mí, a todos, 15, 20 hernias, no sabemos ni dónde estamos parados. Y habiendo estudiado la anatomía, si no tenemos un instructor que nos va guiando hasta que uno después le agarra la mano y va realmente comprendiendo todas estas estructuras. Por eso entendemos que esto no es por ahí fácil o fácil de comprender, le quedan un montón de dudas a ustedes. Pero ustedes no van a ser cirujanos, algunos sí, son médicos generales, entonces son los conceptos más importantes: saber diagnosticar una hernia, saber cuándo una hernia está complicada, cuándo dejarlo internado, cuándo mandar a la casa, cuándo puede saber, cómo estudiarlo, y si van a hacer cirugía, la semiología de saber qué es y los diagnósticos diferenciales. Eso es lo más importante. Lo otro son los complementos, ¿no? O sea, que vamos la patología prevalente uno la tiene que conocer, diagnosticar, porque si no quedas mal como médico, por más que hagan rayos, por más que hagan, qué sé yo, no sé, piel. Pero si viene un abuelo, un tío, y tiene una hernia, y ustedes no saben que tiene una hernia, no saben diagnosticarla, es como que, fallaron en su ego de médicos. Yo por eso cuando cursé, ustedes me van a decir, este está loco, ¿no? Pero cuando cursé infectología con la doctora González Ayala, ustedes la tienen muy presente y la quieren mucho. No sé si alguno ha cursado infecto. El bimestre que viene cursamos. El bimestre, bueno, se van a acordar de mí cuando hablen. Que los va a tener así, bien, cagando aceite, como dice, bien y pronto, ¿no? Sí, pero un buen infectólogo. Es una persona que vieron que sale en la televisión,
no sé si han visto el programa de televisión, la consulta, la consulta nacional e internacional. El esposo, el doctor Cecchini, era un infectólogo de consulta internacional acá en La Plata. Jefa del servicio de infectología del Hospital de Niños. Entonces yo fui a cursar infectología y empecé a ver sarampión, varicela, todas esas cosas. Entonces dije, pucha, y si yo el día de mañana alguien me pregunta a mí si tiene, qué tiene el nene y tiene un sarampión y yo no sé diagnosticarlo, porque, a ver, ustedes van a cursar y van a ver, le van a decir cómo es el sarampión, que yo al mes se olvidaron del sarampión y de la varicela. Y eso pasa todos los días, y sigue pasando y va a seguir pasando. Entonces yo lo que hice fue, digo, yo esto no puedo dejar de aprenderlo, porque va a venir un familiar mío, me va a preguntar qué tiene el nene y yo no sé si diagnosticar un sarampión. Entonces fui y me puse de ayudante de infectología, iba a hacer cirugía. Digo, yo esto tengo que conocerlo, porque no puede ser que como médico, entonces iba todos los días a la cátedra, todos los días no, 3 días o 2 días a la semana a la cátedra, hacíamos pasaje de sala y hablábamos de las enfermedades y yo le daba clase como ayudante alumno a los alumnos que estaban en grados inferiores, le daba trabajo práctico como ayudante alumno de las enfermedades infecciosas que se presentaban en la sala del Hospital de Niños. Por motus propio, ¿no? O sea, yo lo que voy es que las patologías prevalentes, como por ejemplo una hernia, un sarampión, la aparición de una litiasis vesicular, en cirugía estoy hablando, ¿no? Un cáncer de recto, un cáncer de colon, hoy que ha aumentado significativamente su estadística, un cáncer de mama, uno no tiene la posibilidad como médico de no poder reconocerlo, no para hacer el diagnóstico definitivo y el tratamiento ulterior, sino para guiar bien a ese paciente a dónde tiene que consultar, no hacerlo perder tiempo y saber a qué patología se está enfrentando, porque de lo contrario terminamos perdiendo la brújula y el sentido de esas patologías que son las que nos van a venir al consultorio todos los días. Todos los días. ¿Mm?